fundamental. Y no es la cháchara, no es palabras que se lleva el viento, sino que son palabras acompañadas por el contacto, por la cercanía, por la capacidad de hacer que también nuestra propia materialidad corporal transmita la fuerza espiritual que tiene todo ser humano. En esa perspectiva, por lo tanto, estamos frente a alguien que de una u otra manera cumple con lo que Jacques Lacan, este psicoanalista francés, planteaba. Él dice par l'être en francés, no se me atoren, simplemente parler significa hablar y être, ser. Somos nuestra palabra, somos lo que decimos, somos lo que pronunciamos. La esencia misma de un trabajador social estará en la capacidad de comunicarse, de entender, de comprender. Por eso él va a decir, el mismo psicoanalista va a decir, se necesita aprender siempre a escuchar. Y un trabajador social es un hombre de escucha. Si Alfonso ha producido lo que ha producido es porque ha escuchado, es porque ha tenido y tiene capacidad de estar atento a lo que va viniendo, a lo que está, a lo que podría venir. Si yo no escucho, ¿cómo puedo comprender? Que es el segundo elemento. Y por lo tanto estos escritos revelan una manera de comprender la realidad concreta a la que hay que dar una respuesta. Y para no quedar solo en la palabra, ¿me excedí de tiempo? ¿Todavía? No, por si acaso, ese puede ser un buen signo. Me parece a mí fundamental el hecho de articular la comprensión con la capacidad de actuar. Un trabajador social no es solo el que escucha a la gente y la comprende, sino que puede inmediatamente tomar una manera de encarar, afrontar la situación. Los textos producidos por Alfonso están cargados de esa capacidad de escucha, de comprensión y de respuesta. Uno dirá, pero un libro no responde a un problema. Pero un libro puede inspirar. Un libro manual, físico o virtual puede contener vida. Si no, no recurriríamos a los artículos y a los estudios que nos tocan hacer, como en la academia, para poder avanzar. Mi tercer punto y último tiene que ver con una expresión de Alfonso que me parecía interesante, cuando él decía, todo puede desaparecer en la vida de uno, con tal de que no desaparezca la amistad. Y esto me parece muy importante. La capacidad todavía de una sociedad en la que la alegría, lo estético, el gusto y la capacidad de que esto cree un vínculo de amistad es fundamental. Yo creo que en esa perspectiva hay un sentido estético en lo que él plantea. No es solamente alguien que nos aburre con todo lo que escribe, sino que lo dice también porque maneja muy bien el lenguaje, la capacidad de agarrarle gusto a pensar, la capacidad de darle gusto a entrar, en este caso el texto lo presentarán ahora, dinámicas y técnicas. Y tengo que decir que mi primera reacción no fue la más feliz, porque evocó en mí un largo debate que hay en este país, que hubo y todavía puede seguir habiendo en este país, cuando hablábamos de educación popular y aparecieron los grupos dinamiqueros, decíamos acá. No dinamiteros, eso aparece después, sino dinamiqueros, es decir, los que creen que para animar a la gente hay que meterle una dinámica. Pero la dinámica tiene que ver con la capacidad de movilización, de movilizar todos los recursos que tienen las personas con las que nos toca trabajar. No me queda sino decir de que esta presentación de Alfonso es absolutamente mediocre al lado de la estatura que él tiene, no solamente como escritor, como pensador,
como un hombre que administra sus conocimientos y los recoge y los vuelve a reelaborar con gusto y con sabiduría, pero sobre todo con un sabor estético de alegría y de confianza y de esperanza, que es lo que necesitamos. No necesitamos predicadores de infortunios, ni predicadores del fin de la historia y del rendimiento frente a la fatalidad. Necesitamos quienes nos renueven en el sentido de la belleza, de lo estético, y es eso lo que hay que agradecerle a Alfonso a lo largo de estos años y de los escritos que él nos regala. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Alejandro Kusianovich. A continuación, invitamos a la licenciada Raquel Sotelo, vicepresidente de la Asociación Hispanoamericana Animadores Siglo XXI, quien nos hará la presentación del famoso libro Dinámica y Técnicas de Grupo. Adelante, Raquelita, por favor. Muy buenas noches. Me siento en familia y muy contenta de compartir con estudiantes de la carrera, con profesionales también de la carrera, porque yo también soy trabajadora social. Y quiero empezar esta presentación haciendo mención que hace más o menos 15 años estaba fuera del país y me encargaron dictar la materia de dinámica de grupos a estudiantes como ustedes. Y obviamente lo que tenía que hacer era buscar el material, los libros de dinámica que me ayudaran pues en la elaboración de todos los contenidos. Y uno de los libros que precisamente me dio muchas satisfacciones y cuyo contenido dio la fuerza para el trabajo que hice en esa universidad fue precisamente este libro, el de dinámica de grupos. Y cuando volví al Perú, tuve la grata satisfacción de conocer al autor. Sinceramente no sabía que él era, pues cuando me dijeron, tenemos una reunión con un padre, Alfonso Francia, que escribe libros y trabaja mucho lo que es la animación sociocultural. Así que inmediatamente me puse en contacto. Hace ya buen tiempo que somos parte de la Asociación Animadores Siglo XXI y precisamente en esa idea es que yo asumo la responsabilidad con mucha gratitud de hacer la adaptación de este libro que presentamos esta noche. Este libro forma parte de un plan para la formación de animadores socioculturales y obviamente que desde la asociación la colección es bastante grande. Si hablamos de la vida de los grupos, necesitamos pensar que la intervención, como ya bien lo dijo el padre Alejandro, tiene que ver con esa dinamización, con esa movilización que hacemos por los grupos, con los grupos y por los grupos. Porque como trabajadores sociales sabemos que nuestra intervención siempre tiene un objetivo y es el de modificar el problema social que encontramos inicialmente. Este material considero que es original por la forma como está presentada y precisamente por todo lo que recoge en la experiencia que ha vivido todo el conjunto de personas y profesionales que han elaborado los contenidos de este libro. También podemos indicar de que se puede trabajar con las técnicas que están precisamente acá en el contenido, no solamente con grupos pequeños, con grupos medianos y con grupos grandes, y en cualquier escenario. Se educa a partir de la intervención que tenemos, porque sabemos que la intervención que tengamos en cualquier grupo no es solamente por movilizarlo. Tenemos un objetivo final, que es el desarrollo de ese grupo humano con el que intervenimos. En la dinámica de grupos, precisamente,
no se puede perder de vista la dimensión social, pues los grupos constituyen la base de la sociedad. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados en esa construcción del grupo con que vayamos a trabajar. Probablemente ustedes ya están también haciendo prácticas e interviniendo en diferentes escenarios y con grupos diversos. El uso de este libro a mí me ha permitido saber más de grupos, comprender la importancia del grupo en la maduración de la persona y en la dinamización humanizadora de la sociedad. El vivir consciente, positiva y responsablemente en grupo. El entrenarme en procesos inductivos durante la formación como animadora y para la animación. Animar a distintas clases de grupos y en diferentes escenarios. Utilizar la dinámica de grupos en las diferentes modalidades de la animación sociocultural. Aplicar la dinámica de grupos en toda clase de reuniones, escolares, familiares, en la parroquia, en las cárceles, en instituciones deportivas, también recreativas. Quiero hacer mención acerca de cuál es el contenido de este libro. Encontramos en el libro dos partes. La primera, que tiene que ver básicamente con la historia de lo que significa la dinámica de grupos. Encontramos al fundador Kurt Lewin, que es el que acuñó prácticamente esta denominación de la dinámica de grupos. Encontramos también a quienes siguieron la ruta que trazó Kurt Lewin en el estudio de la dinámica de grupos. Encontramos en detalle cuáles son las características del facilitador de grupos. Porque para ser facilitador de grupos no es que cualquier persona se para y hace reír a todo el mundo. Debe tener ciertas características para cumplir una función principal, que es la de educar. Encontramos también en detalle la descripción de las etapas del grupo. Si hemos tenido ya experiencia en trabajar con los grupos, podemos identificar que tienen un inicio y que tienen un final. Ver con nuestra intervención cómo ese grupo puede llegar de esa etapa inicial con la que nos encontramos, atravesar la etapa de conflicto, atravesar la etapa de organización y finalmente llegar a la etapa última, que es la de interacción y la de cohesión, mirando un solo objetivo. En esta etapa, ese grupo que hemos visto que llega con personas individualmente con objetivos propios, logran que en esta última etapa tengan una sola mirada, un solo objetivo. También en el libro encontramos las aplicaciones de la dinámica de grupos, como había mencionado hace un momento, ¿no? El grupo que esté bajo nuestra responsabilidad, que puede ayudar a que mejore en la situación, la circunstancia en la que se encuentra inicialmente. A nivel de metodología, cada capítulo en el libro presenta diversas actividades que nos ayudan como facilitadores para poder realizar diversas acciones con el grupo con el que estamos trabajando. Recordemos que siempre que existe grupo, hay dinámica de grupos. Muchas veces nos expresamos mal y decimos, voy a aplicar una dinámica, cuando lo que tenemos que aplicar es una técnica grupal, no es una dinámica. Porque la dinámica es el estudio del proceso del grupo. Nos ayuda a ser más observadores, más analíticos, más críticos, a tener un mayor y más preciso conocimiento de cada uno de nosotros y de los otros. ¿Cómo ayudamos
a la persona que forma parte del grupo a conocerse a sí mismo. ¿Y cómo ayudamos a que esa persona también pueda conocerse mejor a partir del reconocimiento del otro? Aprendemos a escuchar no solamente con el oído, sino también con el corazón. Aprendemos a decidir en grupo, a ser solidarios, a educar en el sentido democrático, a asumir normas del buen funcionamiento del grupo, a respetar y asumir los distintos papeles que se contraen en el grupo, a encontrar unas relaciones afectivas que equilibran y potencian. En la segunda parte del libro vamos a encontrar un conjunto de técnicas grupales como medios o instrumentos que nos van a ayudar a lograr el objetivo que nos proponemos en la actividad que desarrollamos. Recordando que la aplicación de la técnica no es un juego por sí solo, siempre tiene su objetivo. Encontramos entonces en el libro técnicas diversas para ser aplicadas tanto para movilizar a los grupos, para planificar, para formar grupos, para realizar actividades de comunicación, de interacción. Desde este concepto se desprenden las siguientes conclusiones que son sumamente importantes. Que las técnicas son medios útiles en el proceso de comunicación, crecimiento y maduración de los integrantes de un grupo. Nunca son un fin en sí mismos. No todas las técnicas sirven para los mismos objetivos. Tenemos que saber qué es lo que queremos lograr para elegir la técnica correspondiente. Presuponen el conocer y dominar la teoría de